¿Qué tal amigos y familia y público en general que me está mirando? Dios te bendiga en este nuevo día. Estamos a sábado 28 de septiembre del 2024 y continuando con la serie de mensajes que he estado trayéndoles, hoy te quiero hablar sobre un tema fundamental, un tema importantísimo dentro de la iglesia y dentro de la congregación como hijos de Dios y que nos identificamos ante el mundo y ante nuestro Padre Celestial, y se llama, el título del mensaje se llama las evidencias o evidencias de una verdadera conversión. Evidencias de una verdadera conversión. Y a veces nos preguntamos sobre un hijo de Dios o hasta incluso de nosotros mismos si estamos manifestando esa verdadera conversión ante el mundo, ante la sociedad, ante nuestra familia, esa verdadera conversión que supuestamente hicimos, si es una verdadera conversión de corazón, y cómo nosotros podemos saber si es una verdadera conversión. Y dice la palabra que de la única forma en la que nosotros podemos saber es por sus frutos, dice la palabra. Por sus frutos los conocerás. Y nos damos cuenta que hay ciertos factores que nos identifican como hijos de Dios, factores que nos identifican como hijos de Dios, de lo del mundo a las cosas de Dios. Entonces sí hay una diferencia, y esas diferencias te las voy a hacer notar, te las voy a de alguna forma mencionar. ¿Para qué? Para que si estás tal vez en el proceso de conversión o estás entrando a los caminos de Dios, tal vez te falte algún paso de estos, o estés en proceso de alcanzarlo, y procúralo y persevera en las cosas de Dios para que seas de alguna forma llenado del poder de Dios y de la plenitud de Dios que está en su cuerpo, que es la iglesia. Entonces sabemos que Dios dio dones a la iglesia, que nos dio de su fruto, de su Espíritu Santo, y tal vez estemos procurando algún don o alguna virtud del fruto del Espíritu Santo, y tenemos que perseverar para poder ser llenados completamente del Espíritu Santo y poder manifestar el fruto y poder manifestar esos dones del Espíritu Santo. Ahora, quiero entrar en la palabra y en el mensaje de hoy, y te hablaba que está titulado sobre las evidencias de una verdadera conversión. ¿Y esto qué quiere decir? Pues es la forma en la que nosotros nos evidenciamos ante el mundo, ante Dios, si realmente fuimos convertidos o no. Y como primer paso es nuestra confesión por fe. Es nuestra confesión de labios por fe, de reconocer que Jesucristo es nuestro Señor, que Jesucristo es nuestro Salvador, que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, porque hay personas que niegan la divinidad de Cristo, y en la palabra está escrito que en Él habitó toda la plenitud de la deidad, y que Jesucristo es el Mesías y que Jesucristo es el Cristo. Entonces tenemos que confesar por fe que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, y que Dios el Padre le resucitó de los muertos. Y eso lo vemos como primer paso para evidenciar una verdadera conversión, es confesar a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Y eso lo vemos en Romanos 19, dice la palabra, dice 19, Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Fíjate, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Primer paso de una verdadera conversión es confesar con tu boca, que de tu boca salgan estas palabras: declaro que el Señor Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, y que Dios el Padre le resucitó de los muertos. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, o sea, confiesas con tus labios
a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, como tu único Señor y Salvador, y crees en tu corazón que Dios el Padre le levantó de los muertos, dice el 10, perdón, ahí mismo en el 9 dice, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En el corazón crees para justicia y con la boca lo profesas, lo declaras para salvación. Entonces, como primer paso de una evidencia, de una verdadera conversión, es confesar que Jesucristo es tu Señor y Salvador y que Dios el Padre le levantó de los muertos, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, dice la palabra. Y somos, de alguna forma, en el corazón estás creyendo para justicia, para ser justificado por medio de Jesucristo, por su sangre en la cruz del Calvario. Somos justificados. Es que puede decir uno, ¿habrá un justo en la tierra? Sí, los hijos de Dios. Claro, Jesucristo es el único justo. Y de una manera sobrenatural, Él vino a este mundo y Él es el único santo, perfecto y justo. Pero los hijos de Dios, a pesar de nuestros pecados y del acta de decretos que había en contra de nosotros, somos justificados por medio de Cristo Jesús. Somos justificados por medio de la sangre del Cordero, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Su sangre nos justifica, su sangre nos redime, y por eso somos llamados justos por medio de Jesucristo. No por nuestras propias obras, no por nuestros propios errores, sino por la sangre de nuestro Señor Jesucristo somos justificados. Por si alguien te dice que tú no eres justo, claro que no eres justo por tus obras, por tus pecados. Eres justificado por medio de Jesucristo ante el Padre. Dice, porque con el corazón se cree para justicia. Estás creyendo para una justificación ante el Padre por tus errores, por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y con la boca se confiesa para salvación. ¿Salvación de qué? Salvación de pasar una eternidad en el infierno. Porque cuando tú crees en el Señor y Salvador Jesucristo, estás reconociendo que Él es tu Señor, que Él es tu Salvador. Estás creyendo que Él vino a este mundo para dar su vida, por ti en la cruz del Calvario, para entregar su vida por ti en la cruz. Porque tú mismo no podías entregar tu propia vida, tú mismo no podías salvarte. Jesucristo entregó su vida por ti en la cruz del Calvario y Él pagó todo por ti. Él no regateó tu salvación, Él pagó el precio completo por ti en la cruz del Calvario. Entonces, como punto número 1 es de una verdadera conversión, es confesar a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador y que Dios el Padre le levantó de los muertos. Ese es el primer paso, confesar por fe. Segundo paso es el bautismo en el Espíritu Santo. Muchos dicen, tengo que ser bautizado. Y llaman como prioridad tal vez el bautismo en aguas o el bautismo de alguna forma en aguas, pero en realidad el verdadero bautismo es en el Espíritu Santo, porque es claro que debes de bautizarte en aguas como un paso de obediencia, como algo simbólico. El agua no va a quitar tus iniquidades, quien las va a quitar es el Espíritu Santo. Por eso procura ser bautizado en el Espíritu Santo. Y el bautismo en el Espíritu Santo no es que va a venir en ti un fluido distinto al del agua o un fluido especial. No, el bautismo en el Espíritu Santo es que vas a ser ungido por el Espíritu, vas a ser llenado por el Espíritu. El bautismo en el Espíritu Santo es ser llenado por el poder del Espíritu Santo, ser llenado completamente por el Espíritu Santo. Eso es ser bautizado por el Espíritu Santo. No es que te vendan un aceitito especial que del Espíritu Santo y tú te lo tengas que frotar en las manos
o no, ese no es el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo es espiritual, no lo puedes ver, lo puedes sentir, y es esa llenura sobrenatural que desciende en ti, es un poder sobrenatural que desciende en ti. Es una unción fresca de un fluido espiritual, no de un fluido natural. De un fluido espiritual, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te llena por completo en tu ser. Y debes de procurar ser bautizado en el Espíritu. Entonces, como primer punto de una verdadera conversión es confesar a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador y creer que el Padre le resucitó el tercer día, que Dios el Padre. Y como segundo punto es ser bautizado en el Espíritu Santo. Y a veces uno piensa que, claro, no es que sea el segundo paso, no, a veces puede ser bautizado en agua y puede ser tu segundo paso y después como tercer paso en el Espíritu. No hay un orden de prioridad si tú quieres ser si tú vas a ser bautizado, o en el Espíritu o en el agua. El Espíritu Santo no te pregunta, ¿ya fuiste bautizado en agua? Entonces ahora me toca a mí. No, el Espíritu Santo llega de forma repentina a tu vida. Tal vez estés manejando, tal vez estés en el baño duchándote, tal vez estés en la casa de Dios orando, en alguna iglesia, en alguna plaza, con algún amigo, escuchando algún mensaje, o tal vez estás escuchando este mensaje y el Espíritu Santo te llena, te bautiza en el tiempo y la forma en el que a Él le plazca, porque Él da de su Espíritu. Él nos da de su Espíritu como Él quiere, dice la palabra. Él reparte los dones como Él quiere y a quien Él quiere. Entonces la llenura del Espíritu Santo es una evidencia como cristiano, es una evidencia de una verdadera conversión. Y no es que el Espíritu Santo se dé como por medida, que lo voy a obtener como por un 20%, como por un 30%, y parece ser como si fuera una carga como de un dispositivo digital cuando lo conectas a la luz y se va cargando de un 20 a un 30 a un 40 hasta llegar al 100%. No, el Espíritu de Dios no se obtiene como por medida. Había una persona que estaba uno de los apóstoles predicando, y le dijo que quería comprar ese poder. Y el apóstol, no me acuerdo qué apóstol era, pero le respondió y le dijo: tu dinero perezca. Porque pensaba que el Espíritu Santo se obtenía como por comprarlo, se obtenía como por riquezas materiales. Y no es de esa forma. Y volvemos al punto: el Espíritu Santo, si te llena el 100%, no te llena el 50% o el 60%. El Espíritu Santo el Espíritu Santo te llena completamente. Lo que se da como Él quiere son los dones. El Espíritu Santo reparte sus dones como Él quiere según tu capacidad. Y lo vamos a ver en el otro versículo. Pero ahorita estamos en el bautismo del Espíritu Santo. Yo te dije de un inicio, no hay un orden de prioridad. Puede ser después de tu confesión, de tu conversión por la confesión de fe, puedes bautizarte en aguas o puedes bautizarte en el Espíritu. Entonces, si Dios te bautiza en su Espíritu, procura bautizarte también en aguas. O si te bautizaste en aguas, procura evidenciar al Espíritu Santo siendo bautizado por el Espíritu Santo. Y aquí está el punto importante. No hay un orden como tal. Si te quieres bautizar en aguas o si vas a ser bautizado en el Espíritu. Y no es que tú quieras decir: ay, quiero ser bautizado en aguas, ay, quiero ser bautizado en el Espíritu. No, es un proceso. Para tú ser bautizado en aguas o en el Espíritu, tienes que entender el propósito de cada bautismo y qué significa. El bautismo en el Espíritu Santo es ser llenado, ser investido por el poder de Dios.
de su Espíritu Santo para toda buena obra. Bautizarte en el Espíritu es evidenciar el fruto y los dones del Espíritu. Claro que va a haber dones que no manifiestes en el primer instante que eres llenado del Espíritu Santo, pero los vas a ir obteniendo conforme vas caminando en tu caminar cristiano. Y dice la palabra, hablando del bautismo del Espíritu Santo, ya te dije, no puede ser como segundo lugar. A veces puedes de alguna forma, como segundo punto digo, porque a veces puedes o bautizarte en aguas y después puede venir el bautismo en el Espíritu Santo, o primero ser bautizado en el Espíritu y después ser bautizado en aguas. No hay un orden de prioridad en eso. En lo que sí hay un orden como primer elemento es hacer tu conversión por confesión de fe. Por confesión de fe. Una verdadera conversión inicia confesando al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Y después vienen los dos bautismos, ya sea que primero sea de aguas o después en el Espíritu, o primero en el Espíritu y después de aguas. Hablando del bautismo del Espíritu Santo, vamos a Marcos capítulo 1, dice la palabra. Ahí en Marcos, hablando del bautismo del Espíritu Santo. Hablando del bautismo, dice Marcos 1:4. Dice la palabra: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Ese era el mensaje de Juan el Bautista. Recordemos que Juan el Bautista era primo de Jesús, de Jesús de Nazaret, de Jesucristo, era su primo. Y dice que él estaba predicando sobre el bautismo en aguas, sobre el arrepentimiento y perdón, para perdón de pecados. Y dice que Juan el Bautista salía a él toda la provincia de Judea, o sea, venía a él toda la ciudad y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan el Bautista bautizaba en un río. Para el bautismo para perdón de pecados, dice la palabra, para arrepentimiento de perdón de pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: viene uno tras mí, el que es más poderoso que yo, hablando de Jesucristo. Dice, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Fíjate, él no se consideraba digno de desatarle su calzado. Y a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Hablando de Jesucristo, que él estaba bautizando en aguas, pero vendría uno mayor que él. Hablando de Jesucristo, que él nos bautizaría en el Espíritu Santo, que él nos bautizaría en el Espíritu por medio de su Espíritu Santo, que él nos llenaría de su Espíritu Santo. Eso significa el bautismo en el Espíritu, ser llenados por el Espíritu Santo. Es una unción espiritual. No es una unción de ningún fluido natural, sino es una unción espiritual, de la esencia del Espíritu Santo y del poder del Espíritu Santo. De una unción fresca de su Espíritu. De una unción espiritual. Eso es ser llenado por su Espíritu. Ser bautizados por su Espíritu Santo. Ser llenados. Dice Hechos 1:8, dice la palabra. Vamos a Hechos 1:8. Y estamos hablando sobre las evidencias de una verdadera conversión. Entonces la primera evidencia, recordemos que es la confesión por fe. La segunda es, ya sea que seas bautizado en el Espíritu o por
o seas bautizado en el Espíritu Santo o por aguas, cualquiera de las dos que sea, ya sea como segunda o como tercera, no hay ningún problema. Pero estamos ahorita tocando el punto del bautismo en el Espíritu Santo y vamos a ver otro versículo en Hechos 1:8, dice la palabra. Hechos 1:8. 1:8 dice la escritura. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, cuando seamos bautizados. Porque Jesús le dijo a sus discípulos que se estuvieran en una ciudad hasta el día del Pentecostés, hasta que fueran llenados por el Espíritu Santo. Y eso representa el día del Pentecostés, la investidura de su Espíritu Santo, la llenura de la iglesia por medio de su Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo a la iglesia y a sus discípulos, porque estaban esperando esa promesa. Y dice la palabra, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es esa unción de Dios. Cuando somos bautizados por su Espíritu Santo, recibimos ese poder, recibimos su poder. Y vamos ahí mismo en Hechos 19:6, dice la palabra, Hechos 19:6. El libro de Hechos está muy interesante porque narra la cronología de la primera iglesia, y está interesante porque así como el libro se llama Hechos, te menciona los hechos que acontecieron en la primera iglesia y en los viajes misioneros de Pablo. Y vamos a Hechos 19:6, dice la palabra, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran por todos unos 12 hombres, dice la palabra. Y ahí estamos viendo que el Espíritu Santo se recibió por medio de imposición de manos. La forma en la que tú recibas al Espíritu Santo es diferente. Aquí vemos que Pablo utilizó el don de imposición de manos. Pero como por ejemplo a la primera iglesia, a los primeros apóstoles que estaban en el aposento alto, no fue por medio de imposición de manos. Dice que el Espíritu Santo entró como si fuera un viento fuerte. Nadie impuso las manos a nadie. Ellos mismos estaban de alguna forma esperando la llenura, buscando a Dios en oración y ayuno, me imagino. Y de alguna forma entró el Espíritu Santo como un viento fuerte y los llenó. Y fueron llenados de su Espíritu Santo. Entonces, la forma en la que tú recibas al Espíritu Santo puede ser diferente. Puede ser por medio de imposición de manos. Te digo, puedes estar en una plaza, puedes estar escuchando alabanzas, puedes estar escuchando este mensaje en tu regadera. Yo no sé, pero el método para que tú lo recibas es diferente, y no es que exista un método como tal. No, el Espíritu Santo llega de forma repentina y puede utilizar un don, o puede ser de alguna forma que te llene de forma imprevista, de forma repentina, que ni tú esperabas ser lleno, y en ese momento empiezas a hablar tal vez lenguas angelicales, o en ti empiezan a manifestarse de alguna forma el fruto del Espíritu Santo o algún don del Espíritu Santo. Y vamos al siguiente versículo, dice Hechos 1:5. Ahí vamos a Hechos 1:5. Un poquito atrás, dice la palabra. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Eso le dijo Jesucristo a sus apóstoles, que esperaran ser llenados del Espíritu Santo, porque de alguna forma iban a ser bautizados con el Espíritu Santo y ser investidos
con ese poder del Espíritu Santo. Y vamos al siguiente punto de una evidencia de una verdadera conversión. Vamos al siguiente punto. Ya tocamos el bautismo en el Espíritu Santo. Ahora vamos a tocar el bautismo en aguas. El bautismo en aguas pues, su palabra lo dice, es en aguas y simboliza tu muerte a tu vieja manera de vivir, a tu viejo hombre. Para cuando salgas de las aguas, estás resucitando a una nueva vida en Cristo Jesús. Por eso es de forma simbólica. La verdad, el verdadero bautismo es en el Espíritu Santo. Es en tu espíritu. Pero en aguas estás manifestando como paso de obediencia la muerte a tu viejo hombre. Cuando caes a la profundidad del agua, estás muriendo a tus pecados, a tu vana manera de vivir, a tu viejo hombre, y sales de las aguas, estás resucitando a una nueva vida en Cristo Jesús, y todas las cosas viejas han pasado y aquí son hechas todas nuevas, y eres una nueva criatura inmediatamente en cuanto sales de las aguas. Eso significa el bautismo en aguas, morir a tu viejo hombre para al momento salir de las aguas, resucitar en Cristo Jesús a una nueva vida. Y eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Es una muerte y una resurrección. Una muerte al hundirte en la profundidad del agua, y una resurrección al salir de las aguas. En el instante que eres sumergido y sales de las aguas, significa muerte y resurrección. Es el significado de la cruz de Cristo. Y es de la forma en la que nosotros estamos muriendo a nosotros mismos y estamos naciendo a una nueva vida en Cristo Jesús. Por eso Nicodemo le hizo esa pregunta: ¿cómo puedo yo nacer de nuevo? Y no se trataba de que iba a ser metido nuevamente en el vientre de su madre, iba a nacer de alguna forma de nuevo. No, se está refiriendo a un nacimiento en Cristo, a una verdadera conversión, un nacimiento espiritual. Y de alguna forma aquí vemos que eso significa el bautismo en aguas. De forma simbólica estás participando en la muerte y resurrección de Cristo. Eso es el bautismo en aguas. Y lo vemos en Colosenses del 2 al 12. Vamos a Colosenses. Colosenses capítulo 2, 12 dice la palabra. 2:12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Fíjate, cuando nosotros estamos siendo bautizados en aguas, estamos participando de todo esto, de la muerte y de la resurrección de Cristo. Y dice la palabra que estamos siendo sepultados. Cuando somos sumergidos en las aguas, estamos siendo sepultados, estamos muriendo a nuestro viejo hombre para al momento salir y resucitar con él a una nueva vida en Cristo Jesús. Eso significa el bautismo en aguas. Tienes que bautizarte en aguas. Tal vez ya tengas el don del Espíritu Santo, tal vez ya fuiste bautizado por el Espíritu Santo. Bautízate en aguas. O tal vez ya te bautizaste en aguas y no has sido bautizado en el Espíritu Santo. Busca a Dios en oración y en ayuno, en tu intimidad, en tu aposento, cerrada la puerta, en tu secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, tu Padre celestial que lo está viendo en lo secreto, Él te va a llenar y te recompensará en público, dice la palabra.
Busca a Dios en tu aposento, en tu intimidad, para que seas llenado del poder del Espíritu Santo, para que seas bautizado en el Espíritu Santo. Y te digo que muchos dan como segundo paso ya sea el bautismo en aguas o como segundo paso el bautismo en el Espíritu Santo. No importa si ya fuiste bautizado primero en aguas o primero en el Espíritu. El chiste es que seas bautizado para que evidencies esa verdadera conversión y no tomes a juego el bautismo en aguas y ni mucho menos, ni se te ocurra tomar en juego el bautismo del Espíritu Santo, porque estarías llamándolo anatema y te estarías burlando del Espíritu Santo, y cualquier burla hacia el Espíritu Santo es considerado como blasfemia, y la blasfemia del Espíritu Santo nunca jamás se te perdona. Es el pecado de muerte que no se perdona. Y no hay forma en que Jesucristo te lo vaya a justificar delante del Padre. Así que si ves a un hermano tuyo en Cristo Jesús siendo bautizado por el Espíritu Santo, ni se te ocurra burlarte, porque estarías blasfemando contra el Espíritu Santo. Perdóname, pero soy muy tajante y muy rígido en cuanto a las burlas del Espíritu Santo. Tienes que ser serio y actuar con seriedad y no burlarte, porque cualquier burla hacia el Espíritu Santo es blasfemia. Es blasfemia. No hay otra forma de cómo llamarle. Es blasfemia. Y la blasfemia del Espíritu Santo nunca se perdona. Nadie te la puede perdonar. Ni el mismo, ni Jesucristo te la va a perdonar. Porque estás blasfemando contra Él mismo. Estás blasfemando contra el Espíritu Santo. Estás blasfemando con aquello que dijo que iba a mandar como consolador de este mundo. Y hoy está en representación de Dios, y hoy representa la manifestación de Dios en estos tiempos. Y no es que sea el Espíritu Santo el Padre o el Espíritu Santo el Hijo, no. Cada uno tiene un rol y una función. Cada uno es un ser. El Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Y los tres no son tres dioses, sino que los tres convergen en una sola voluntad, teniendo cada uno de ellos su propia voluntad, convergen en una voluntad divina y los tres son Dios. No es que sean tres dioses, los tres son Dios. Dios son los tres. No es que sean tres dioses, Dios son los tres. Porque el Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Y volvemos a ese punto. Tienes que ser bautizado en aguas. En aguas y aguas si te burlas del Espíritu Santo. Aguas si te burlas del bautismo en el Espíritu Santo. Porque puede manifestarse en un don de lenguas angelicales y pienses que está hablando en lengua desconocida y es una lengua angelical y para ti te cause gracia lo que está manifestando tu prójimo, tu hermano en Cristo, y eso es considerado una burla. Ten cuidado si te burlas del Espíritu Santo, porque puedes caer en blasfemia y la blasfemia no se perdona. Vamos al siguiente punto. Dice la palabra que eso significa el bautismo en aguas, morir a nuestro viejo hombre para resucitar a una nueva vida en Cristo Jesús, y que Él anuló toda acta de decretos que había en contra de nosotros, que la arrancó de en medio y la clavó en la cruz, y que perdonó todos tus pecados y te dio vida y vida eterna, muriendo por ti, por mí, en la cruz del Calvario y resucitando al tercer día, porque el Padre le resucitó para darnos vida eterna. Eso significa el bautismo, que estamos muriendo como Cristo murió. Estamos muriendo a nuestro viejo hombre, a nuestra vana manera de vivir. Entonces ya te manifesté los tres primeros pasos: la conversión por confesión de fe, la conversión por el bautismo en el Espíritu Santo, la conversión por el bautismo en aguas. Y estamos hablando que esas son las evidencias de una verdadera conversión. Las evidencias son la confesión por fe. La otra evidencia de una verdadera conversión
es el bautismo en el Espíritu Santo y el bautismo en aguas. Dice la palabra en Romanos 6 del 1 al 4, hablando del bautismo en aguas. Romanos capítulo 6 del 1 al 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Fíjate, dice, ¿seguiremos pecando para que abunde la gracia? Dice él, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si ya moriste al pecado, ya no practiques las obras del mundo, ya no practiques las obras de la carne. Apártate del mundo, apártate de las obras de la carne. Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? O sea, hemos muerto también a este mundo, a los deseos de este mundo, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, dice la palabra. Andemos en vida nueva. Gloria a Dios. Y en Gálatas 3:27, Gálatas 3:27, vamos a ir un poco rápido. Gálatas 3:27, gloria a Dios. Gálatas 3:27 dice la palabra. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Somos revestidos por Cristo Jesús en el bautismo. Y Gálatas 2:20 dice la palabra de Dios. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria a Dios. Eso es el bautismo. Es la muerte y la resurrección de Cristo. La muerte a nuestro viejo hombre para resucitar a una nueva vida en Cristo Jesús. Y otra manifestación de una verdadera conversión en Cristo Jesús es el fruto del Espíritu Santo. Y por tanto el fruto, también los dones. Y vamos a ver que un hijo de Dios debe manifestar el fruto, porque dice la palabra que por sus frutos los conocerás. Y vemos que el fruto, dice la palabra en Efesios 5:9. Vamos a Efesios 5:9 dice la palabra que por sus frutos los conocerás. Y vamos Efesios 5:9. Dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Tenemos que hablar verdad, tenemos que hacer justicia delante de los hombres, hacer lo recto delante de Dios y delante de los hombres, ser bondadosos, compartir la gracia y la misericordia de Dios, compartir de las buenas nuevas, no ser egoístas con las buenas nuevas, no ser egoístas con el mensaje de la salvación de Cristo Jesús. Tenemos que ser bondadosos, compartir a nuestro prójimo sobre el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Y si tenemos de alguna forma, si Dios pone en nosotros el sentir o el querer como el hacer de ayudarlo de alguna forma, ya sea material o espiritual, a nuestro prójimo, y tenemos la posibilidad de hacerlo, tenemos que ayudar a nuestro prójimo. Si Dios pone eso en ti, en tu corazón, tienes que ser bondadoso. No tienes que ser egoísta con las promesas de Cristo. No tienes que ser egoísta con el mensaje de salvación. Porque fuimos llamados a compartir las buenas nuevas del Evangelio. Dice la palabra que Jesús les dijo a sus discípulos antes de ascender: por tanto, id y predicad el Evangelio. Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
que prediquemos de las buenas nuevas, que bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que levantemos discípulos, que compartamos el Evangelio, que compartamos esas buenas nuevas de salvación. Y como segunda evidencia de una verdadera conversión, como el siguiente factor que un hijo de Dios debe manifestar de una verdadera conversión es el fruto del Espíritu Santo, y lo vemos en Gálatas 5:22. Gálatas 5:22 dice la palabra. Vamos a Gálatas 5:22. Un hijo de Dios, si realmente fue convertido, debe de manifestar el fruto del Espíritu Santo. Y ahí te va, ¿qué es el fruto del Espíritu Santo? ¿Por qué se habla mucho del fruto del Espíritu Santo? Porque no son los frutos, es el fruto. Y el fruto tiene virtudes. Y esas virtudes debemos de manifestar en los caminos de Dios, debemos de manifestar en nuestra vida, y el fruto del Espíritu Santo debe de ser nuestro estilo de vida. Nuestro estilo de vida, o sea que diario, no es como si fuera un saco que te quitas y te pones. No, el fruto del Espíritu Santo debe de ser tu estilo de vida, desde el momento que te duermes, desde el momento que te acuestas, en tu soñar, en tu despertar, en tu accionar de diario, en tu andar de diario, debes de manifestar el fruto del Espíritu Santo, porque debe de ser tu estilo de vida. Y el fruto, dice la palabra en Gálatas 5:22, dice: mas el fruto del Espíritu Santo, dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Principalmente es amor. Amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Porque el que ama a Dios, que no ve, ¿cómo puede decir que no ama a su prójimo que sí ve? Debes de amar de la misma manera que amas a Dios, que no estás viendo, a tu prójimo también, que sí lo ves. Debes de amar a tu prójimo. Y es la forma en la que manifestamos el amor del Padre, amando a nuestro prójimo, amando a nuestros enemigos. Eso es el amor de Dios. Eso es parte del fruto del Espíritu Santo. Es esa virtud, el amor. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. Que a pesar de las aflicciones que estés pasando, de la depresión, de la tribulación, debes de mantenerte gozoso, con entusiasmo en tu espíritu, sabiendo que la prueba que ha venido a tu vida, que la aflicción que ha venido a tu vida, no como si fuera un fuego extraño, sino que va a traer de alguna forma va a traer de alguna forma una purificación en tu fe. Vas a alcanzar un nuevo nivel espiritual, y esa prueba que ha venido a tu vida tiene un propósito, para que tu carácter sea moldeado, para que tu temperamento sea dominado, para que manifiestes el amor de Dios. Y debes de mantenerte gozoso a pesar de lo que te esté pasando. El gozo de Dios. El gozo de Dios debe de ser tu fortaleza. Dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Debes de tener esa paz, porque dice Cristo que Él nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, y no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, porque su paz dice que sobrepasa todo entendimiento, y es una paz de tranquilidad, es una paz de reposo, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y dice paciencia, debes de ser paciente, tolerante. Paciencia se refiere a un estado de quietud, a un estado de tolerancia, que a pesar de que te insulten, de que te agredan, de que pienses que los demás van rápido, debes de ser paciente,
Paciencia no significa que seas lento o que seas torpe. Paciencia significa que seas tranquilo. Benignidad se refiere a esa dulzura, a esa disposición hacia los demás, hacia ese trato hacia los demás. Bondad, que des por gracia lo que por gracia has recibido. Y fe. Fe en todo. La fe dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, de lo que no se ve. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y debemos de tener nuestros ojos puestos en Jesucristo, que es el autor y consumador de nuestra fe. Debemos de tener fe en cualquier circunstancia que estemos pasando, o si no estamos atravesando ninguna circunstancia, debemos de tener fe en todo momento, creyendo que Dios proveerá y que Dios es nuestro ayudador. Eso es la fe, creer, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Y eso es el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Mansedumbre es de alguna forma mantenerte en un estado también tranquilo, sin reaccionar de forma agresiva. Templanza. Contra tales cosas no hay ley. Templanza es también en un estado de quietud, de dominio de tus emociones, de tu temperamento. Dice, contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, dice la palabra. Y eso es el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gloria a Dios. Y otra evidencia de una verdadera conversión, ya te dije, el fruto ahora son los dones. Los dones, dice la palabra en Hebreos 2:4. Hebreos 2:4. Vamos rápido. Hebreos 2:4. 2:4 dice la palabra: testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Testificando Dios juntamente con ellos, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Repartimiento se refiere tanto al fruto como a los dones. Y en 1 Corintios 14:12, 1 Corintios 14:12, vamos a ir rápido. 1 Corintios 14:12, 14:12 dice la palabra: así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Si tú estás anhelando un don espiritual, un don del Espíritu Santo, procúralo, pero que sea siempre para la edificación, claro, de uno mismo y también de la iglesia. No lo escondas el don, no escondas el talento como aquel que se le dio un talento, que se le dio un don y tuvo miedo de su señor y lo escondió. Y cuando regresó su señor le pidió cuentas y le dijo que tenía miedo de él porque era un señor duro, un señor estricto. Y el Señor le quitó su talento y se lo dio al que tenía más. Y el alma de ese siervo fue arrojada al infierno. No esperes que Dios pida cuentas de tu talento y no sepas qué responderle. Ponlo en práctica. Y él le dijo: mínimo lo hayas puesto con los banqueros. Los dones que Dios te dio del Espíritu Santo no es para que los tengas guardados, es para que los pongas en práctica. Y vemos en 1 Corintios 12 sobre los dones del Espíritu Santo.
Y ahí los define. ¿Cuáles son? 12 del 4 al 11. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Dice que hay muchos dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Es un mismo Espíritu, es un mismo Señor y es un mismo Padre. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. La manifestación que se nos es dado a nosotros de su Espíritu Santo es conforme a nuestra capacidad y para nuestro provecho, según nuestra capacidad. Porque Dios ve tu capacidad y Dios te da conforme a tu capacidad. Porque al que mucho se le da, mucho se le demandará. Dice la palabra, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, o sea, para que lo pongas en práctica según tu capacidad. Porque a este, ahí van los dones del Espíritu, dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Primer don, palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, fe por el Espíritu. Ahí está el otro don, palabra de sabiduría. Palabra de ciencia, fe, a otro dones de sanidades por el Espíritu, a otro el hacer milagros, al otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Fíjate, a uno dice que se le da palabra de sabiduría y a otro palabra de ciencia. Y la sabiduría sobrenatural y la ciencia se utiliza en las cosas de la actualidad, de tecnología y de avances científicos. Y si tú tienes un don en ciencia, úsalo para bien y para la enseñanza. Porque muchos relacionan el don de ciencia como algo secular en este mundo. No, Dios te lo dio para evidenciar cosas, para de alguna forma hacer nuevos descubrimientos, hacer nuevas aportaciones a este mundo de forma científica y traer de alguna forma conocimientos nuevos. Y dice que a otro se le dio fe, a otro se le dio el don de sanidad. La sanidad de alguna forma Dios te dio para que impartas por medio de su Espíritu Santo, ya sea por la imposición de manos, la sanidad. El hacer milagros, la profecía se refiere a compartir las promesas que están establecidas en la Escritura, a hablar la verdad por medio de la Escritura. El discernimiento de espíritus es saber identificar si alguna persona entra con algún espíritu inmundo, interceder y hacer guerra espiritual para que haya liberación. El discernimiento de espíritus va ligado a la liberación espiritual de aquellas personas que son cautivas de espíritus inmundos. Diversos géneros de lenguas se refiere a lenguas angelicales que Dios da a su iglesia y a su pueblo. Interpretación de esas lenguas, porque el que habla en lenguas, dice la palabra, que se edifica a sí mismo. El que habla en lenguas es para edificación de sí mismo, pero si hay interpretación, que se edifique la iglesia. Vamos al siguiente punto. Dice la palabra que así como nosotros hemos manifestado el Espíritu Santo por su fruto y por sus dones, y esas son la evidencia de una verdadera conversión, esa es la evidencia de que somos hijos de Dios, también está el llamado. Dice la palabra que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y eso lo vemos en Romanos 11:29. Vemos que Dios nos llama de alguna forma y Dios, como nos llamó, así nos va a respaldar. Dice la palabra en Romanos 11:29, dice la Escritura. Vamos a Romanos. Gloria a Dios. Romanos 11:29. 11:29. Vamos a Romanos 11:29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y en 2 de Pedro 1:3 dice la palabra. 2 de Pedro 1:3.
Vamos a segunda. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y en segunda de Pedro vemos lo siguiente. Segunda de Pedro 1:3 dice la palabra. Capítulo 1, versículo 3. Segunda de Pedro. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegáis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en este mundo a causa de la concupiscencia. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, por su gloria y excelencia. Y en segunda de Timoteo 1:9, vamos a segunda de Timoteo 1:9, dice la palabra. Dice que Él nos llamó. Segunda de Timoteo. Aquí estamos. Segunda de Timoteo 1:9. Dice, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a medio de... Segunda de Timoteo 1:9, perdón. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Tenemos un llamado. Cuando entramos a las cosas de Dios, se convierte este pasaje en nuestras vidas y toma realidad en nuestras vidas. Y Dios te llamó a servir. Dios te llamó a sus caminos con un propósito de servirle, de testificarle, de predicar su evangelio. Y créeme que aquí dice la palabra que somos llamados a un llamamiento santo, a llevar una vida en santidad. Y la santidad no se refiere a que nunca jamás vas a cometer un pecado. Claro que vives en un cuerpo pecaminoso. Claro que estás expuesto a ser atacado por el enemigo. Pero sofoca esos dardos que vienen a tu vida. Y de alguna forma, si brota en ti alguna raíz de amargura, pídele perdón a Dios y arrepiéntete, reconcíliate con Dios. Pero no practiques el pecado, no cometas pecado. Lleva una vida apartada del mundo, dominando tu carne, dominando tus pasiones y tus emociones. Aléjate de la vida del mundo, porque todo el que se constituye amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Todo aquel que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Porque no puedes servir a dos amos. O sirves a las riquezas o sirves a Dios. Y créeme que la raíz de todos los males es el amor a este mundo. Es el amor al dinero. Si tu tesoro, dice la palabra que donde está tu tesoro, está tu corazón. Si tu tesoro son las riquezas de este mundo, ahí va a estar tu corazón y no vas a ser salvo. Pero si tu tesoro está en Cristo Jesús, ahí va a estar tu corazón y vas a tener la vida eterna, que es en Cristo Jesús. Dice que Él nos llamó, dice quien nos llamó, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Fuimos llamados conforme al propósito de Dios, conforme al propósito de Jesucristo y la gracia, dice, que nos fue dada en Cristo Jesús. Fuimos llamados conforme al propósito de Jesús y su gracia. Y su gracia es compartir las buenas nuevas de salvación. Su gracia es dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, que es la salvación. Es el regalo más hermoso que hemos recibido de parte de Dios. Su salvación, su vida eterna. Y como último punto, ya no sé en qué número voy, como último punto, dice la palabra que debemos de vivir, y va ligado a lo que acabamos de leer,
Dice que nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, nos llamó para llevar una vida en santidad. Y si tenemos llamado, tenemos que vivir en santidad. Y ese es el último punto que nos cuesta mucho a nosotros porque vivimos en este mundo, somos vulnerables a los ataques de este mundo. Debemos de estar vestidos de la armadura de Dios y perseverar en las cosas de Dios, fortalecidos en la armadura de Dios, para poder sofocar los dardos del enemigo, para no practicar el pecado, para no cometer pecado. Y si cometiste un pecado, pídele perdón a Dios. Si dañaste a tu prójimo, pídele perdón a tu prójimo. Arrepiéntete, reconcíliate. Pero si tu prójimo que te dañó te sigue causando males, mejor apártate de él y pónselo en las manos de Dios. Entrégaselo a Dios. Tú apártate para que no siga siendo afligido, pero síguelo amando en el amor de Cristo. Tal vez tu prójimo es tu adversario o tu enemigo, lo consideras como si fuera tu enemigo y sabes que te causó un mal. Perdónalo en el amor de Cristo, arrepiéntete tú también de tus malas obras, de tu pecado. Y si no hay una reconciliación instantánea, ponlo en las manos de Dios, ora por él y Dios va a trabajar su vida. Y en su momento él de alguna forma va a entender el error de su camino. Y créeme que si alguno hace entender al pecador del error de su camino, lo hace volver a los caminos de Dios, sepa que ha ganado un alma y ha cubierto multitud de pecados por medio de Cristo Jesús. Y ponlo en las manos de Dios a esa persona que te ha causado mal. Tú persevera en las cosas de Dios, apártate del mundo, no sigas practicando el pecado, porque los hijos de Dios no practicamos el pecado, porque la simiente de Dios no nos deja pecar. Es tanta la simiente de Dios, es tan fuerte el nacimiento en Cristo Jesús, que su Espíritu Santo nos redarguye y nos dice, nos previene a pecar. Si haces esto, va a pasar esto. Ten cuidado, no lo hagas. Y es esa voz interior que surge en tu espíritu, que te redarguye del Espíritu Santo y te dice, no lo hagas. Y es la simiente de Dios diciéndote, no lo hagas. Y te previene de no hacerlo y no lo haces. Porque un hijo de Dios no practica el pecado. Y como último punto para evidenciar una verdadera conversión es vivir en santidad. Y eso lo dice en Hebreos 12:14. Vamos a Hebreos y cerramos. Hebreos 12:14. Dice su palabra. Hebreos 12:14. Dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos. Porque tienes que vivir en paz. Y si quieres paz, tienes que reflejar esa paz. Y tienes que de alguna forma transmitir la paz de nuestro Señor Jesucristo, esa tranquilidad. No agredir a nadie, no manifestar enojos o raíces de amargura, tratar de vivir tranquilamente y piadosamente. Porque si quieres ver días buenos, dice la palabra, en tu vida, refrena tu lengua y tu alma, tu lengua no hable males y de alguna forma trata de reflejar el amor de Cristo y reflejar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice la palabra que debemos de vivir en paz, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios, nuestro Señor. Debemos de vivir en santidad y la santidad es apartarte del mundo, de las cosas que te hacen caer. Vivir en santidad es apartarte de los deseos carnales, apartarte de la concupiscencia de tu corazón, someter tu carne. Vivir en santidad es apartarte del mundo y de aquellas emociones que te orillan a pecar, dominar tu carne por medio del Espíritu.
llevar una vida consagrada a Dios. Eso es vivir en santidad, consagrarte para Dios. Claro que no puedes salir de este mundo, porque reitero, vivimos en un cuerpo pecaminoso, pero sí puedes vivir por fe, porque el justo por fe vivirá. Si puedes apartarte del mundo, no puedes salir de este mundo, porque vives en este cuerpo, pero sí puedes dominar aquello que te quiera alejar de los caminos de Dios y evitarlo. Si puedes decirle no al mundo para vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Y Efesios 4:24 dice lo siguiente: Efesios 4:24 dice lo siguiente: vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Vístete de un nuevo hombre, porque cuando confiesas a Cristo como tu único y suficiente Salvador, estás de alguna forma reconociendo que Él es tu Señor y tu Salvador, que Él murió por ti en la cruz y que el Padre le resucitó para darte vida eterna. Y en el bautismo estás de alguna forma muriendo a tu viejo hombre para resucitar a esa nueva vida en Cristo Jesús. Y cuando eres bautizado en el Espíritu Santo imparte de su fruto y de sus dones conforme a tu capacidad. Y los dones que te faltan los vas alcanzando conforme a tu caminar en Cristo. Porque tienes un llamado conforme al propósito de Jesucristo y de su gracia para vivir en santidad. Y esta es la evidencia de un verdadero hijo de Dios. Te lo acabo de resumir ahorita. Es la verdadera evidencia de una verdadera conversión de un hijo de Dios es haber confesado que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador, y que Dios el Padre le resucitó de los muertos. Otra evidencia es el bautismo en el Espíritu Santo y el bautismo en aguas para poder ser llenados de su fruto, de sus dones, conforme al llamado de Dios, conforme al llamado de Dios, por medio del propósito de su Hijo Jesucristo y su gracia, para vivir una vida en santidad. Esa es la manifestación de una verdadera conversión de un hijo de Dios. Son las evidencias que un hijo de Dios debe manifestar. Y con esto cierro. Dios no creas que esto lo hace de un día para otro. No, para muchos de nosotros es un proceso largo. Tal vez para algunos sea de meses, para otros sea un proceso largo. Pero Dios trabaja el corazón del ser humano como Él quiere. Y tiene que ver mucho con tu voluntad y con tu disposición. ¿Qué tan dispuesto estás de tomar tu cruz, negarte a ti mismo y seguirle? Porque dice la palabra que el que quiera venir en pos de mí, hablando Jesucristo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Niégate a ti mismo. Y negarte a ti mismo es poner tu voluntad en las manos de Dios. Y hoy te dice: hijo mío, y aquí que estoy a la puerta y llamo. Estoy tocando la puerta de tu corazón. Y si tú abres la puerta de tu corazón, entraré a ti y cenaré contigo y tú conmigo. Porque con amor eterno te he amado. Y Dios te quiere dar una oportunidad en este día para que tú hagas las paces con Dios y para que tú tengas vida eterna en Cristo Jesús. Cierra tus ojos para darle gracias a Dios por este mensaje. Gracias, Padre eterno, por tu mensaje, por tu palabra, porque entendemos las evidencias de un hijo, de cómo ser un hijo tuyo, de manifestar realmente una verdadera conversión. Estas son las evidencias de una verdadera conversión, Señor. Permíteme, Señor,
entenderlas. Hoy reconozco, Señor, que soy pecador y que mi pecado me separa de ti. Reconozco, oh Dios, que tú enviaste al Señor Jesucristo para morir por mí en la cruz del Calvario. Y reconozco que Jesucristo murió por mí en esa cruz. Y tú, Padre, le resucitaste al tercer día para darme vida eterna. Reconozco que el Señor Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Es el centro de mi vida. Que Él murió por mí en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, porque tú le resucitaste para darme vida eterna. Me arrepiento de mis pecados. Perdona mis pecados, Padre, así como también perdono a aquellas personas que me han ofendido. Perdóname, Dios. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no permitas que me aparte de ti. Ayúdame a permanecer en ti, a no practicar el pecado, a no blasfemar nunca blasfemar al Espíritu Santo. No permitas que mi pie tropiece o que caiga ante las tentaciones y pruebas del enemigo. Fortaléceme con la armadura del Espíritu Santo, con tu armadura, oh Dios, para poder apagar los dardos del enemigo y salir victorioso. Aunque mi fe sea probada, Señor, como por fuego, para que al final sea hallada en alabanza y esté firme en ti, Señor Jesucristo. Dame la fortaleza espiritual. Sáname, Señor, porque por tus llagas soy sano. Tú fuiste crucificado y moriste por mí, por mis pecados, y el acta de decretos que había en contra mía, tú la anulaste y la clavaste en la cruz, muriendo por mí para darme vida eterna. Porque hoy nazco a una nueva vida en Cristo Jesús. Muero a mi viejo hombre y resucito a una nueva vida en Cristo Jesús. Lléname de tu Espíritu Santo, bautízame con tu Espíritu Santo para poder manifestar tu poder y tu gloria, para poder manifestar el fruto de tu Espíritu Santo y los dones. Lléname de tu presencia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendíceme en este día, en lo que vaya a emprender, en lo que vaya a hacer. Dirígeme, Señor. Provéeme, Señor. Provéeme para mi casa. Provéeme para aquellas aflicciones en las que estoy pasando, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Tú conoces mis necesidades. Me pongo en tus manos en este día. Y que todo lo que emprenda y todo lo que haga sea para tu honra y tu gloria. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga en este nuevo día. Espero y tengas un excelente día. Busca de Dios, congrégate en una iglesia, consíguete una Biblia o descarga alguna aplicación de la Biblia. Si tienes alguna aportación o sugerencia del mensaje que acabo de compartir o algo que se me haya pasado, escríbeme por mensaje o en los comentarios. Dios te bendiga en este nuevo día. Si tienes alguna petición también de oración, escríbeme por mensaje o en los comentarios. Espero y tengas un día excelente y pues me despido dándole el honor y la gloria a nuestro Señor Jesucristo y espero este mensaje haya caído en buena tierra y sea una semilla y en su tiempo esté dando fruto. Dios te bendiga en este nuevo día. Amén.